a grabar. Ok. Entonces, bueno, espero que todo el mundo esté bien nuevamente. La idea de la sesión de hoy es continuar con la parte de repaso y al final hacer un ejercicio que propuso uno de sus compañeros que me pareció interesante, que es plantear una serie de preguntas y ver cómo estarían respondiendo y darles retroalimentación alrededor de eso, ¿no? Un poco en preparación para el examen. De cualquier manera, lo que más me gustaría es saber si tienen dudas de contenido para que los vayamos solventando, porque creo que eso es, pues, lo principal. Ustedes díganme, ¿tienen alguna duda, algún comentario, algo que les gustaría aclarar? Y creo que valdría la pena empezar por ahí. No sé si han podido estudiar, pero sobre todo esto, empecemos aclarando sus dudas. ¿Alguien? ¿Alguien se anima? Claudia. Adelante, Claudia. Bueno, Profe, ¿me escucha? ahora sí. Yo tenía tenía 3 dudas. Ok. La primera es con la elasticidad de la sustitución. Ok. Espérate. Pensé que las había abierto. Dame un segundo, que voy a abrir las diapositivas para que me guíes. Esa está en la primera sesión, ¿verdad? En la primera, sí, en la primera. Ok. Chance, que pensé que las tenía abiertas y se cerraron. Ok. Está, comparto pantalla. Compartir. Perfecto. Y estamos ¿dónde? Aquí no, no, no. Fuentes de precio. Costo de oportunidad. Aquí. ¿Era aquí, Claudia? No recuerdo. Sí, era ahí. Ok, perfecto. Ok, cuéntame, ¿cuál es la duda? Cuéntame cuál es la duda. Mi duda era ¿cómo se saca? ¿Cómo se calcula? Bueno, el cálculo es Ajá. la formulita que está ahí abajo, ¿no? Entonces, en general, todas las elasticidades son relaciones de cambio. Es cuánto cambia una cosa en función de cuánto cambia otra. Esa es la elasticidad en general. Y luego se aplican a distintos conceptos, ¿no? Por ejemplo, en este caso se está aplicando a la demanda. En la elasticidad de la demanda, vamos a ver el porcentaje de cambio de la cantidad demandada de un bien como proporción del porcentaje de cambio de sus precios. Entonces, lo que hacemos es calcular cada cosa, ¿no? La formulita es esta, que está acá, entre... voy a poner esto en silencio. Que está acá y que calcula una relación entre cantidades, entre la variación de las cantidades y la cantidad total y la variación de precios y el precio de referencia, ¿no? El precio promedio. Entonces, lo que hacemos es considerar la cantidad inicial menos la cantidad final, perdón, la cantidad final menos la inicial, lo dividimos entre la cantidad promedio y eso va dividido entre el precio final menos el precio inicial dividido entre el precio promedio. Y de ahí sacamos la elasticidad. Entonces, ¿qué hace eso? Pues ve,
si el porcentaje de cambio de la cantidad es, o bueno, la proporción de cambio de la cantidad es mayor, igual o menor a la proporción de cambio en los precios. Si la proporción de cambio de cantidad es mayor a la proporción de cambio de los precios, ese número me va a dar mayor a 1 y yo estoy en una parte de la demanda que es elástica. Que aquí en esta gráfica, cuando yo tengo la curva de demanda, se ubica en esta parte. En esta parte, los cambios en las cantidades son mayores a los cambios en los precios. Si es lo contrario y el cambio en las cantidades es menor al cambio en los precios, yo estoy en la parte de la demanda inelástica, que está en esta parte de la curva de demanda. Y si es exactamente igual, yo estoy aquí en esta parte donde tengo la demanda unitaria. O sea, si cambian en la misma proporción. Entonces, para saber cómo calcularlo, lo que necesitamos es ver los porcentajes de cambio de uno con respecto al otro. Eso es lo que necesitamos. No, ok. Sí, sí. ¿Y para qué me sirve esto? Bueno, porque me da información para que yo entienda qué puede pasar si realizamos algún tipo de cambio o si se presenta algún tipo de cambio en precios, en cantidades, manejando pues todo el resto de las condiciones iguales. Ahí estaría. Gracias. Con gusto. Otra duda que tenía Sí. era, bueno, olvidé esa parte, Sí. que en el intercambio de equilibrio, ya de las últimas, me parece, penúltimas. ¿Aquí? Ajá. Me acuerdo que nos preguntó que cuál era el punto en el que estaba más mejor y menos peor, o algo así. Sí, eso era cuando estábamos acá. Estábamos determinando en el corto plazo cuál era el trozo de la curva de costos marginales que iba a representar la función de oferta para esa empresa. Entonces, ahí lo que hacíamos era ver los costos variables promedio, ver dónde cortaban a los costos marginales. Y de ahí hacia arriba, yo iba a encontrar lo que es la curva de oferta del corto plazo. Entonces, era importante determinar esta curva de costos marginales y esta curva de costos variables, porque de alguna forma, pues si bien la curva de costos marginales es el trocito que termina siendo la curva de oferta, la curva de costos variables, promedio, me marca a partir de dónde la curva de costos marginales comienza a ser esa curva de oferta. Entonces, como me da el punto de corte, que está acá, se convierte en una referencia muy importante para yo poder calcular cuáles son pues, la alternativa de oferta para esta empresa, viendo su curva de costos marginales. Entonces, estaba acá. Lo que hablábamos es que, bueno, si yo estoy por encima, perdón, si estoy por encima de los costos variables, pero por debajo de los costos totales, yo estaré en una situación del menos peor, ¿no? Porque igual, aunque pueda estar vendiendo, sí sucede que no estoy logrando cubrir los costos promedio de la producción. Y si yo ya paso este umbral de los costos totales y estoy promedio y estoy por arriba, entonces ya ahí sí estoy en la situación del más mejor. Entonces, este es los tres puntos, bueno, las dos zonas que se marcan aquí, o las tres, son importantes. En esta zona de abajo, en esta zona que está acá, aquí no hay oferta de la empresa. La oferta de la empresa empieza de aquí hacia arriba. En esta zona, entre la curva de costos promedio variables y la curva de costos promedios totales, en esta zona está el menos peor.
Y luego, por encima de los costos promedios totales, está el más mejor. Digamos, así dicho tan elegantemente. Por ahí va. Sí, sí, sí. Pero el que le mencionaba era en el que son dos competidores y se cruzan en un punto. Y hay varios puntos donde digamos que es estable, pero hay un punto que es el mejor. Ahí no entendí por qué era el mejor ese. ¿Te refieres al intercambio en estas que son de bienestar? Ajá, el intercambio de equilibrio. Ah, aquí te refieres, con la caja de Edgeworth. ¿Esta es? Ajá, sí, 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 esa. Ok, entonces, mira, aquí lo que estábamos viendo eran, de alguna forma, intentando ver bajo qué condiciones dos personas están dispuestas a hacer un intercambio. Y para eso, pues lo simplificamos a dos personas y dos tipos de bienes, manzanas y frambuesas. Y entonces, bueno, haciendo eso, nosotros determinamos que esta área, bueno, primero las condiciones iniciales, ¿no? Y vamos a buscar las curvas de indiferencia donde están tanto esto para Elizabeth como esto para, perdón, tanto esto como para Jeffrey como esto para Elizabeth, de tal manera que haya un punto de corte entre esas curvas y la dotación inicial. En la dotación inicial, Jeffrey tiene 8 manzanas y 2 frambuesas, y Elizabeth tiene 6 manzanas, perdón, 6 frambuesas y 2 manzanas, ¿no? Y eso configura este punto F. Entonces, de este punto F, aquí tengo la curva de indiferencia de Jeffrey, y aquí yo tengo la curva de indiferencia de Elizabeth. Yo llevo las curvas de indiferencia hasta el máximo que se encuentra con este punto F, y encuentro todo un espacio de solución. Que están acá, no está, en toda esta área verde, azul. Si Jeffrey o Elizabeth hacen un intercambio, van a tener beneficios. Ahora, ¿qué sucede? Que ambos agentes son maximizadores. Entonces, van a buscar siempre el máximo de intercambio. Ese máximo de intercambio va a suceder no cuando sus curvas de indiferencia se cruzan, sino cuando sean tangenciales. Entonces, para yo entender dónde están las posibilidades de intercambio, tengo que ver dónde las curvas de indiferencia son tangenciales. Cuando yo hago la tangencia entre las dos curvas, queda un punto, ¿no? Así como ilustro con mis manos aquí. Este puntito de acá es lo que queda Sí. de hacer las dos curvas de indiferencia tangenciales. Pero hay varias curvas que pueden ser tangenciales. Entonces voy haciendo una línea de puntos, ¿no? Alrededor de todas las curvas. Y eso es lo que se muestra acá. Esto es lo que yo estoy ilustrando con mis manos. Y esta línea de puntos es lo que se genera de las tangencias entre ambas curvas de indiferencia. Pero de nuevo, eso no me da una solución única. ¿Por qué? Porque dentro de toda esta línea que está acá, dentro de toda esta área azul, yo puedo tener posibilidades de intercambio. ¿Qué me va a determinar cuál de todos esos puntos que están alineados o que conforman esta línea es el que me va a dar el punto de intercambio? Pues los precios. Aquí. Dependiendo del precio, yo voy a ver dónde se cortan las curvas tanto de Jeffrey como de Elizabeth. Como se ve acá, esta línea que está acá es un precio. Es una relación entre el costo de las manzanas y las frambuesas. Bueno, entre lo que tengo que pagar, mejor dicho, de las manzanas y las frambuesas. Y entonces, de ahí que yo puedo ver dónde esta línea cruza a la otra serie de líneas, ¿no? Que esté evidentemente dentro del el espacio azul. Y eso es lo que me va a determinar las cantidades de intercambio. ¿Cuánto está dispuesto uno a dar por el otro? Dependiendo del precio. Entonces,
es una relación, lo que yo voy a lograr para intercambiar va a ser siempre una relación entre las dotaciones iniciales que tenga, las preferencias entre agentes y los precios de esas dotaciones iniciales, es decir, los precios de cada uno de los bienes. Combinando esas tres cosas, yo consigo el punto donde se da el intercambio. Así se ve. ¿Cómo es, Claudia? ¿Más o menos? Era Claudia, ¿verdad? Se fue Claudia. No lo veo. Bueno, así se calcularía. O se determinaría mejor. ¿Más dudas, preguntas? Beth. Yo tengo dos dudas, profesor. Estaba estudiando y no me queda claro cuando vimos lo de los modelos, que vimos modelo Bain, Modigliani. Bueno, es- ajá, Al que habló. decimos... Ay, espera. No sé qué pasó con el video. Ay, ya. Ok. Ya, perdón. Sí. Ok, entonces me decías el modelo, los modelos de bloqueos de entrada. A ver. Mm. Sí, de esos modelos, justo. Es que la pasamos muy por arriba. De esos tres, justo son esos tres. Bueno, es un solo modelo, lo que pasa es que tiene tres números, ¿no? Ok. Y entonces, pues bueno, no entramos mucho, con mucho detalle en estos modelos, porque nos interesaba más, pues, otras cosas. La verdad es que lo cuento de una forma más somera, porque más que entenderlo en sí, me interesa mostrar, uno, que existen modelos de bloqueos o de prevención de entrada, que incluso pueden ser, bueno, más o menos legales, ¿no? En general hay leyes que regulan la competencia y que intentan evitar que esto se ocurra, ¿no? O que cosas de este estilo ocurran. Pero bueno, hay ciertas estrategias que pueden ser, digamos, vistas como estrategias de competencia bueno, que sí pueden ser congruentes con la ley, digamos. Entonces, bueno, este modelo lo que hace es intentar que más competidores entren dentro del mercado. Por eso se llama de prevención de entrada. Porque tú lo que quieres es quedarte con el mercado tú y no compartirlo con nadie. Así se plantea. Y entonces, lo que plantean es, pues, esta serie de condiciones, ¿no? Déjame ponerlo más grande. Porque me está dando mensajes de que... Miren, voy a quitar el video, mi video, porque me está dando mensajes. Ok. Perdón, estaba hablando solo. Ok. Bueno, entonces, este modelo que hace, plantea una estrategia de prevención de entrada donde yo lo que voy a hacer es, teniendo la propiedad del mercado, voy a buscar cómo fijar un precio tal que, o una cantidad, puedo empezar por ambos lugares, tal que no sea rentable para ninguna otra empresa participar en este mercado. Y eso es lo que van a intentar hacer. Entonces, pues van a plantear una situación muy particular para poder aplicar esta estrategia.
La primera es considerar que existen dos periodos, un periodo anterior a la entrada y el periodo de entrada que tú quieres bloquear. Entonces hay como dos momentos. Luego, estamos hablando de que hay una empresa incumbente, parte de un monopolio, y un posible competidor. Alguien más que quiere entrar, pero hay una empresa incumbente. La otra condición es que los consumidores no son leales, es decir, al consumidor le va a dar igual, o a la consumidora, comprarte a ti o comprar a tu competencia. La demanda no cambia con el tiempo. Estoy en una situación de demanda estable, donde no hay ninguna otra situación que genere pues cambios en las preferencias de las personas o situación de mercado que lleve a la búsqueda de productos sustitutos, en fin, ¿no? Estoy en una situación de total estabilidad, no hay ningún tipo de cambio. En el periodo anterior a la entrada, la empresa incumbente se compromete a un nivel de producción. Eso significa que la empresa sabe cuánto tiene que producir y ha estado produciendo en ese mismo nivel. Claro, la otra empresa todavía no produce, entonces no sé nada de ella. Pero sí sé cuánto produzco yo, que soy el incumbente, y sí sé cuánto tiempo he estado haciendo esa producción y bueno, tengo toda una historia y digamos un compromiso a mantener esas cantidades. La otra, el supuesto final es que el operador potencial cree que si entra en el mercado, la otra empresa no va a modificar su conducta. Es decir, va a seguir produciendo igual y al mismo precio. Eso es lo que cree el otro competidor. Entonces, bueno, esta es una situación. Como ven, es un proceso de bloqueo de entrada, pero está condicionado por un montón de factores, todos los que acabamos de discutir. Entonces, no es que no sea útil, o sea, es ilustrativo, pero al mismo tiempo, pues bueno, la posibilidad real de lograr estos cambios, pues está bastante comprometido, ¿no? Porque, imagínense, tienen que darse todas estas condiciones. Entonces, bueno, de ahí empieza, ¿no? ¿Cómo sigue el modelo? Pues juega con lo que es la demanda que está siendo entendida y, aquí, bueno, capaz aquí incluso lo vemos mejor. Juega con la demanda que está siendo atendida, el precio que tiene ese producto, el lugar donde yo estaría produciendo, en fin. Entonces, como habíamos hablado, aquí tengo mis curvas de costos marginales y yo tengo aquí mi curva de costos totales. El promedios, ¿no? Entonces, como estoy por encima de los costos promedio, pues todo lo que estoy haciendo está en el escenario del más mejor. Ese escenario del más mejor me va a generar ganancia. Ahí voy a tener un profit, ¿no? Que es lo que dice aquí, una ganancia, un beneficio. Por ejemplo, si yo estoy vendiendo este precio P, ¿no? Estoy acá, puedo vender, y esta es la curva de demanda, aquí está la curva de demanda, es esta. A este precio P yo puedo vender esta cantidad C, bueno, Q, o mejor dicho, este precio PE, yo puedo vender esta cantidad QE parándome de este punto C. Pero yo estoy por encima de mis costos promedio. Entonces, lo que quiere decir es que yo estoy teniendo una ganancia. ¿De cuánto es esa ganancia? Bueno, el tamaño entre el corte con mis costos promedio, que me daría el punto cero, y lo que está arriba multiplicado por la cantidad. Este por la cantidad. Entonces, es este cuadrito, ¿no? ¿Qué podría hacer yo para evitar que entrara una competencia? Pues bueno, por un periodo o por un momento yo podría bajar mis precios de tal forma que lo que quede remanente para la siguiente empresa no sea suficiente en cantidades para que pueda producir a un precio competitivo. Entonces, esto se ve acá.
que el precio que le queda está por debajo de sus costos promedios, ¿no? El precio que queda. Entonces, si yo logro configurarla en una situación como esta, como va a estar por debajo de sus curvas de costo, entonces no va a poder entrar. Porque la demanda que yo le estoy dejando remanente no es suficiente para que pueda cubrir sus costos. Y a eso se refiere, aquí se ve también, en lo que yo estoy aquí generando profit y luego viendo qué tanto le puedo dejar, qué tanto puedo yo bajar el precio para acercarme a los costos mínimos y que al final pues suceda esto en lo que la demanda remanente pues queda por debajo de la curva de costos promedio. Y si es así, pues a nadie o sea, no podrían estar produciendo porque estarían por debajo de esos costos promedio y eso significaría producir a pérdida. Entonces, si yo tengo atención en la cantidad que estoy produciendo, entiendo cuál es el remanente de cantidad que no estoy atendiendo y verifico que no sea tal que permita que entre otra empresa, esté aplicando este modelo de prevención de entrada o de bloqueo. Así funciona. Entonces, claro, pero funciona así porque estoy partiendo de todos estos supuestos, ¿no? Que están acá. Si alguno de estos supuestos no se cumpliese, entonces yo no podría hacer el análisis que les acabo de plantear. Por eso es que es un modelo bastante pues, particular, porque necesita una serie de condiciones que difícilmente se encuentran pues, en muchas empresas. Pero sin embargo, bueno, vale la pena estudiarlo porque muestra cómo esta relación entre costos y cantidades también puede tener un efecto en términos de las personas que compiten o no, o cómo la empresa puede reaccionar para minimizar a sus competidores o competidoras. Así está. Ok, profesor, gracias. Con mucho gusto. Más dudas. Disculpe, profesor, allí cuando dice se compromete a un nivel de producción, ¿es a elevar la producción? No, a un nivel que está fijo, que está dado. Ok. Pero no significa elevar la producción, sino que ya la empresa sabía con cuánto estaba produciendo. Eso es lo que quiere decir. Pero no significa que sea un nivel, que vaya a aumentar su nivel o lo vaya a bajar. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Qué más tenemos por ahí? Aclaremos, aprovechemos que este es el momento. Bueno, digo yo que aclaremos. Espero que sí estemos aclarados. Profe, yo también tengo aquí una duda. Entonces, aquí en su diapositiva entendemos por empresa incumbente a la empresa que ya está establecida, digamos, en el mercado, ¿no? Ah, sí, Que sí, sí. tiene a un posible competidor. Es que creo que ahí está el mal entendimiento que tenemos. Pero bueno, creo que entonces empresa incumbente, no me equivoco, es la empresa que ya está, digamos, establecida en el mercado, ¿no? Exactamente, sí, sí. Perdón si no lo dije claramente, pero sí, a eso se refiere. Gracias por la intervención. Justo es Y eso, la con, empresa y incumbente es la que con, ya está. ok. Y entonces aquí lo que comentaba el compañero, ¿no? Que se da por hecho que esta empresa que ya está en el mercado se compromete a un nivel de producción, es decir, la cantidad va a estar dentro de la curva de costos marginales, ¿no? O sea que lo Sí. único que Bueno, no, cuando varía tú podría tienes, ser el precio. es que mira, ahí es donde está el punto. Cuando tú tienes una situación de
monopolio, pues puedes incluso fijar condiciones que no son de mercado competitivo. Siempre y cuando te convenga. Entonces, por ejemplo, en este caso, como ves, la empresa está produciendo un precio que está por encima de sus costos marginales a esa cantidad, por encima de sus costos totales promedio. Es decir, que está teniendo un beneficio. ¿Por qué puede hacer esto? Porque es una sola empresa. Entonces, si bien su curva de oferta estaría acá, podría estar por encima de esa curva en este momento porque es una situación de fuera del mercado competitivo. Si estuviésemos en un mercado de competencia, esto no se podría dar. Tampoco podría yo generar estrategias de prevención de entrada. En un mercado competitivo lo que se muestra aquí no es viable porque siempre habrían otras empresas que sí estarían dispuestas a trabajar de acuerdo digamos, a lo esperado, ¿no? O de acuerdo a lo que es el nivel de beneficio total. Justo porque este tipo de perversiones se pueden ver cuando hay solamente una empresa produciendo, es que se producen tantas leyes antimonopolio. Y se pide, por tanto, una serie de garantías para las empresas que tienen una relación monopólica. Por ahí va el asunto. Entonces, en este caso, sí estoy vendiendo por encima. Pero es válido porque para la empresa no hay una pérdida. ¿Sí es más o menos claro esto? Sí. Ok. Están buenas las dudas hoy, me gustan. Saquen más. Entonces se puede decir que dentro del modelo, cuando los costos totales estén por encima de los marginales, ¿no sería propicio producir? Bueno, es lo que yo entiendo, o es donde tengo la duda. No, al contrario, mira, cuando los costos totales estén por encima de los marginales. Ah, sí, en esta parte sí, ahí sí no te gusta. Ok. De hecho, lo que nosotros decíamos que es que en el corto plazo, a ver si, en el corto plazo yo me lo aguantaba, le aguantaba el menos, ¿dónde estaba? Perdón. En el corto plazo aquí, yo me aguantaba esta parte de aquí del menos peor, pero solamente en el corto plazo, pero en general yo voy a buscar que sea en este punto, a partir de aquí en adelante, de los costos promedio, porque aquí estoy por debajo de los costos. Entonces, lo que está pasando es que estarías vendiendo una unidad por debajo de lo que te cuesta producirlo. Y eso es pérdida, entonces ahí no quieres estar. Te gustaría estar en esta parte de acá arriba. Pero en el largo plazo no es así. Fíjense que en el largo plazo cambia y esas mismas curvas coinciden todas aquí con el precio de equilibrio. Porque en el largo plazo ya yo puedo tomar todas las decisiones. Y entonces aquí no se trata de estar en el menos peor. El menos peor desaparece y solamente está este punto extremo. Tampoco estaría esta parte de acá del más mejor, digamos, porque en esa parte pues implicaría que estás obteniendo un beneficio y en el punto de equilibrio de largo plazo, pues bueno, esos beneficios intentan, o sea, realmente no se esperan que esté todo tan estable que sean simplemente el precio de costo. Es lo que se esperaría. Adiós. Ok, pero imaginando que los precios son constantes. Exacto. Bueno, Ok, el que te dispara y ok. usted tiene toda la vida. Se dispara. Exacto, sí, era yo, sí. Entonces ya quedó la idea como tal. Sí, es que esa era mi idea. Bueno, era mi duda, decía. Entonces,
estamos imaginando que los precios, porque a largo plazo, aquí lo está explicando a largo plazo, ¿no? Sí. Aquí está a Imaginando largo futuros plazo. pasos. Ok, sí, ya, listo. Sí, es que esa era mi idea. Me confundí, como igual fui por agua y regresé, ya como Ok. que ya se había movido mucho, dije, ya, pero ya la entendí. Muchas gracias. Ok. No te preocupes. Profesor, y entonces, por ejemplo, cuando vemos eso de los el largo plazo y el corto plazo, o sea, ahora sí que el plazo ¿se define por tiempo o qué es lo que marca la diferencia entre que un plazo sea largo y un plazo sea corto? Sí, justo de eso hablábamos ayer, pero te entiendo porque yo también dije lo mismo cuando aprendí esto, ¿no? Yo dije, ¿qué onda con esta gente? Pero espérate. Aquí está. No, aquí el tiempo es otra cosa. O sea, digamos, el tiempo ya no se mide en función de meses, horas o días, tampoco un reloj. El tiempo se mide de acuerdo a una posibilidad de trabajar con factores de producción. Si yo no puedo cambiar, es decir, el corto, el largo plazo y el plazo inmediato no dependen de ninguna unidad de tiempo, sino de posibilidad de decisión y la posibilidad que yo tengo sobre esos factores. Entonces, si no puedo cambiar ninguno de los dos, estoy en el inmediato. Eso no significa un segundo o 15 años. No significa nada en términos de ese tiempo. Solamente significa que durante ese periodo yo no puedo cambiar nada. Si solo puedo cambiar un factor de producción, estoy en el corto plazo. El corto plazo puede ser de 15 años o puede ser de 3 días. Depende de si puedo cambiar variable, capital o trabajo. Solo uno de los dos, pero no puedo cambiar los dos a la vez. Si puedo cambiar los dos a la vez, estoy en el largo plazo. Eso puede ser 15 años o 3 días también. No depende de esta continuidad temporal, depende de si puedo cambiar el capital y el trabajo. Si puedo hacer ambos cambios, estoy en el largo. Si solo puedo hacer uno, estoy en el corto. Y si no puedo hacer ninguno, estoy en el plazo inmediato. Entonces sí hay toda una reconfiguración sobre el tiempo y la consideración de la toma de decisiones. Y así. Esto tiene implicaciones, porque sí implica, si yo estoy trabajando así corto y largo plazo, ¿qué implica eso? Pues implica que mi consideración temporal dinámica es rara, al menos no es la que nosotros observaríamos de la realidad. Y lo que podría estar significando es que no estoy incorporando realmente esa posibilidad de entender la economía como un proceso verdaderamente dinámico. Pero bueno, de eso también hablaremos en la maestría. De momento es entender que el tiempo aquí no tiene nada que ver con meses o años, tiene que ver con la posibilidad de cambiar los factores o no. ¿Cómo? Ok. Y, por ejemplo, en eso que dice que depende si puedo cambiar el capital, o sea, el capital sí lo entiendo, ¿no? Pero ¿a qué se refiere con que si puedo cambiar el trabajo? La cantidad de personas que están trabajando. Ok. Si puedo aumentar o disminuir la cantidad de personas que están trabajando. Ok, sin que eso me afecte, o sea, sin que eso a mí me afecte. No, sí te afecta, pero bueno, lo puedes hacer. Ok. Es que podrías estar en una situación en la que no lo puedes hacer. Porque pensemos, ¿no? Una cosa que también tiene ahí como un componente medio ideológico es decir que todas o mejor dicho, no todas, que la mayoría de las veces en las que estoy en corto plazo es porque puedo cambiar el trabajo. ¿Qué significa cambiar el trabajo? Significa que puedo contratar o despedir personas.
Entonces la idea es que es más fácil contratar o despedir personas que mantener una máquina, ¿no? Eso tiene un cierto sesgo ideológico, ¿eh? Y que habla de cómo se conciben los derechos de las personas que trabajan. Pero en fin, dejemos esa discusión para otro momento, pero no la olvidemos porque es importante. Ahora, no en todos los casos se da que es tan fácil cambiar de las personas. Pensemos en empresas que son altamente especializadas y que trabajan con capital humano de alto nivel. Y de hecho, la palabra capital humano tampoco me encanta, pero bueno, la voy a permitir. Y entonces, bueno, a ver, tú puedes tener la supercomputadora y el super equipo, sí. Pero, ¿qué es más importante? ¿El super equipo o las personas que efectivamente pueden operar? Entonces, podrías verte en una situación donde tienes solo una persona experta para trabajar esos equipos y entonces no puedes cambiar a esa persona, no la puedes despedir. O te es muy difícil contratar a otra persona con esas mismas habilidades. En ese caso, pues podrías tener podrías tener más máquinas, más computadoras, más software, más lo que quieras, pero las personas que te van a hacer el análisis no son tantas. Entonces ahí estarías también en un corto plazo donde sería más fácil cambiar los equipos y menos fácil cambiar las personas o la fuerza de trabajo. Pero de nuevo, es que el corto y el largo depende de si puedes cambiar la cantidad de máquinas o la cantidad de personas, a fin de cuentas. Y es ahí donde, pues bueno, nos ubicamos, ¿no? Porque si puedes cambiar ambas es largo, si solamente uno es corto, si es ninguno es inmediato. Pero claro que te afecta. Cuando haces el cambio, pues puede aumentar o disminuir la producción, dependiendo, ¿no? De lo que tú quieras hacer. Pero sí, sí que te afecta. No es así tan inmediato. Ok. ¿No? ¿Alguna otra pregunta? ¿Más preguntas? Hagamos preguntas. Yo me quedé con una duda de las primeras clases, Sí. donde usted nos preguntó en general cómo construíamos una curva de demanda agregada. O sea, no tanto desde la manera matemática, sino desde el punto conceptual, como que no, aún no llego a ese punto para yo poder dar una definición como tal. ¿Está? Ok. Bueno, la curva de demanda se construye, pues de alguna forma sintetizando varios conceptos alrededor de la demanda que hemos venido trabajando. Entonces, una curva de demanda implica que yo necesito entender cuáles son las necesidades, o bueno, en términos de esto, las preferencias de consumidoras y consumidores. Y de ahí entender, pues, qué tan dispuestos o dispuestas estarían a comprar mi producto. Entonces, empiezo por ver las curvas de indiferencia, ¿no? Porque esas curvas de indiferencia, como hemos hablado, representan el conjunto de puntos que son disponibles para cada consumidor o consumidora y que generan su utilidad. Entonces, yo podría ver qué combinaciones me dan el mismo nivel de utilidad y qué combinaciones me dan un nivel de utilidad mayor. Así parto, ¿no? Luego, yo sé que los precios son una proporción. ¿Dónde está? Aquí. Yo sé que los precios son una proporción, es un precio relativo. Por tanto, es una proporción entre lo que estaría dispuesto a pagar por un bien en función del otro. Si lo vemos como trueque, pensamos en qué cantidad del bien 1 estoy dispuesto a dar para obtener una cierta cantidad del bien 2. Y ese es un precio relativo. Precisión relativo.
Entonces, gráficamente los precios se representan en esta representación de dos productos como líneas que están acá, ¿no? Estas líneas me marcan una proporción entre el bien 2 y el bien 1. Claro, a medida que, si yo dejo fijo esta proporción aquí en el bien 2, a medida que estas líneas se van alejando del origen, significa que el bien 2, perdón, que el bien 1 se está abaratando. ¿Por qué? Porque una misma cantidad del bien 2 está representando mucha más cantidad del bien 1. Y si yo, para obtener una manzana, tengo que dar 500 frambuesas, eso quiere decir que cada frambuesa es mucho más barata que una manzana. Entonces, una forma de verlo es entender cuántas unidades del bien 1 tengo que dar para obtener las mismas unidades del bien 2 o una unidad del bien 2. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que esta curva se va moviendo hacia acá, yo voy a tener precios cada vez más baratos del bien 1. Con esta representación de líneas, yo puedo seguir trabajando para entender qué cantidades van a consumir las personas. Y lo voy a encontrar viendo dónde está el punto de tangencia entre esta curva, esta línea, perdón, bueno, las líneas también se curvan, pero bueno, esta línea, y la curva de indiferencia de esta persona. Entonces, claro, las personas como quieren el mayor nivel de utilidad van a intentar buscar la curva de indiferencia que esté lo más alejada posible del origen, porque la utilidad crece en esta dirección. A medida que las curvas se alejan del origen, la utilidad crece. Tal que el punto máximo o el punto óptimo que estas personas estarían dispuestas a consumir es donde hay una tangencia entre las curvas de indiferencia y los precios, que se marca aquí en el punto F. Como ven, en el primer caso, las personas están dispuestas a consumir una cantidad A. A medida que se va disminuyendo el precio del bien 1, las cantidades que las personas están dispuestas a consumir aumentan. ¿Dónde veo yo eso? Bueno, ya habíamos hablado que estas líneas, a medida que se alejan se van extendiendo en función del crecimiento del bien 1, pues significan que el bien está más barato. Eso quiere decir que aquí de B a B', yo tengo un precio que es mucho más barato. Bueno, mucho más barato no, pero más barato. Y eso va a implicar que yo voy a consumir una cantidad más alta. Antes consumía A, ahora estoy consumiendo B. ¿Cómo calculo ese B? Nuevamente, busco ese precio y donde hay una tangencia de ese precio con las curvas de indiferencia. Y ahí aparece el producto P. Luego, se abarata todavía más el bien 1 y entonces la línea se expande un poco más. Y yo vuelvo a hacer lo mismo. Busco la curva de indiferencia donde esté este punto máximo de consumo y veo qué cantidad representa. Representa una cantidad C que es mayor a una cantidad B que es mayor a una cantidad A. De aquí parto, de las sendas de precio-consumo, por ejemplo. Entonces, si yo ya sé qué valores tienen estos de B a B'', de B a B', de B a B asterisco, yo puedo encontrar esas relaciones, esas proporciones, que son los precios. Y luego yo puedo decir, bueno, a este precio B', ¿qué es esto? La gente consume A. Al precio B', la gente consume B. Y al precio B asterisco, la gente consume C. Y luego construyo una gráfica que represente eso, ¿no? El precio B', al final es una relación de 2, pongámosle números, que es este que está acá y la gente consume A. El precio B' es 1 y la gente consume B. Y el precio B asterisco es otro y la gente consume C.
Pero me doy cuenta de que si grafico ahora ya no bienes contra bienes, sino precios contra bienes, aparece una curva que vamos a llamar curva de demanda y que tiene una pendiente negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que aumentan las cantidades, los precios disminuyen o viceversa. A medida que los precios disminuyen, las cantidades consumidas aumentan. Y eso es característico de la demanda. Entonces, es así como la construyo. ¿Quedó claro, más o menos? Sí, sí, ya, mucho mejor. Sí, es que no entendía yo bien esos conceptos. No te preocupes. Para eso es esto. ¿Más preguntas? Profesor, ya al principio, creo que son las primeras diapositivas, Ujú. donde dice que implica un ordenamiento binario completo Ah, sí. entre la percepción de los bienes. ¿Qué significa eso de ordenamiento binario? Eso no, la verdad es que no me quedó muy claro. El ordenamiento va por partes. Ordenamiento tal cual, que puedes poner un orden y puedes decir exactamente qué va primero y qué va después. Entonces, de ahí viene lo de ordenamiento. Binario, Ok. porque puedes comparar de dos en dos. Puedes saber, entre dos cosas, siempre puedes saber cuál te gusta más. ¿No? Esta Ok. gente, no sé, por decirlo de otra forma, nunca ha tenido historias amorosas complicadas, ¿no? Nunca ha tenido ese dilema de con quién sí, con quién no, ambos, ambas a la vez, en fin, ¿no? No se le presenta esto, porque como son racionales, nunca tienen estas disputas internas con nada. Entonces, son binarios, sí pueden decir frente a todo, frente a cualquier cosa, qué quiere más y qué no. Ellos no tienen que escoger entre las pizzas y los tacos, ellos ya saben qué quieren, ¿no? Nunca les han dado antojo de dos cosas en la vida. Porque eso no es racional, ya tú tienes que saber si te gustan más pizzas o tacos. Y es completo porque esto se puede hacer para todos los bienes. Eso es muy importante porque quiere decir que no importa lo que te pongan enfrente, tú siempre vas a poder decidir qué quieres. Siempre. Ok, profesor, muchas gracias. Sí, pero espérate que todavía no termino. Ahí eso. A ver si yo puedo. Es que quito el video porque me está dando mensaje de terror esto de que se va a caer la conexión y tal. Yo no quiero que se caiga. Ok, entonces, por ahí empezamos, ¿no? Pero esto, ¿qué implica? Implica también una relación con bienes. Déjame ver si consigo un bolígrafo esa cámara. Un segundo. Ok, tengo los bolígrafos y mi celular. Ok, entonces tenemos estos tres bienes, ¿no? Los dos bolígrafos y mi celular. Entonces lo que te dice el ordenamiento binario completo es que tú puedes decir cuál te gusta más de todo, ¿no? De estas tres cosas, ¿cuáles te gusta más? ¿Cuáles prefieres? Le respondo. Sí, por favor. A ver, celular. El celular. Va, yo voy a hacer tu igual. Muy bien. Luego me quedan estos dos. De estos dos, ¿cuál te gusta más? ¿El negro o el azul? El azul. El azul. Entonces tu orden es así, ¿no? Celular, azul, negro, ¿no? Ujú. Ok. Entonces, ¿qué dicen ellos? Que tú ahí hiciste un ordenamiento binario completo. ¿Por qué? Porque comparaste primero el celular con el resto, ¿no? Ya sabes que te gusta más el celular. Y de ese resto pudiste comparar también entre dos productos y los ordenaste. ¿Qué quiere decir esto? Que en tu orden va 1, 2 y 3. Y también quiere decir que esto lo podría ser transitivo, porque si ahora yo ya, por ejemplo, yo sé que este te gusta más que el negro, ¿no? El azul te gusta más que el negro.
Y yo sé que el celular te gusta más que el azul. Eso también lo sé. Porque te gusta más el celular que un bolígrafo. Entonces, ya yo, sin tener necesidad de presentar todas las cosas, si yo no tuviese el azul y comprara esto, el celular con el bolígrafo, ¿con cuál te quedarías tú? Con el celular. ¿Y cómo lo sabes si nunca lo habías comparado antes? Porque ya sé lo que quiero hacer. Exacto, y porque ya habías hecho una comparación con el azul, Ah, sí. y ya el azul estaba por encima del negro, Ujú. y el celular por encima del azul, entonces por lógica el celular estaba por encima del negro. Y eso tiene que ver con la transitividad. Pero yo puedo hacer esa transitividad porque puedo ir, o sea, yo puedo siempre poner el orden en una fila, ¿eh? En unas casillas consecutivas, donde me dice primero esto, segundo esto, tercero esto, cuarto esto. Y entonces eso es, como lo puedo hacer para todos los bienes, porque ya ves que lo hicimos para 3, pero podríamos seguir, entonces es completo. Ok, profesor, muchas gracias. Con gusto. Más preguntas. Respecto a la función de producción, me quedó esa duda. ¿Cuándo se denomina que es una tasa marginal de sustitución o una tasa marginal de sustitución técnica? ¿Dónde? Estamos más arriba, ¿no? ¿Está? Sí. Ok. Bueno, tenemos dos. Realmente, una es la tasa marginal de un factor y la otra es la tasa marginal de sustitución técnica. Ahí son dos cosas distintas, ¿no? La de un factor, yo cambio la cantidad de producto que se genera en función del cambio de ese factor. Por ejemplo, en el clásico de los jugos de naranja, pues si yo tengo 3 máquinas y 3 personas empleadas, ¿no? Y ahora incremento la cantidad de personas empleadas, si son 3 máquinas y 4 personas empleadas. Yo espero que se aumente el nivel de producción. ¿Por qué? Porque, bueno, mira, cuando son 3 máquinas y 3 personas y una persona está descansando como merece, pues eso implica que nosotros podríamos emplear a la nueva persona durante el descanso de la otra y entonces sacarle más provecho a la máquina y entonces tengo un mayor nivel de producción, ¿no? Más cantidad de jugo de naranja. Pero ahí, como ves, yo estoy cambiando un factor de producción y estoy aumentando el producto. Ahí estoy en la tasa marginal de un factor. ¿Qué tanto producto más puedo obtener si yo aumento los factores de producción? Cuando estamos ahí es tasa marginal de un factor. Pero también yo sé que hay distintas combinaciones entre capital y trabajo que me permiten generar la misma cantidad de producto. Y eso yo lo sé porque conozco el concepto de las isocuantas, que me habla de distintas combinaciones que yo puedo tomar entre capital y trabajo para producir una misma cantidad. Entonces, si yo quiero hacer 10 litros de jugo, eso lo puedo ¿Soy hacer yo o con se fue 3. el sonido? ¿Perdón? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profesor, sí se escucha bien. Creo que el compañero tiene Oye, problemas con su conexión. Ah, ya. A ver. Avísenme porque ya saben que ando medio nervioso con este asunto. Sí, no, pero sí, usted sí se ¿Sí? escucha bien. Sí. Sigo entonces porque igual va a quedar la clase grabada, ¿no? Entonces, la tasa marginal de sustitución técnica lo que me habla es de un cambio entre un factor y otro para producir la misma cantidad. Entonces, yo podría producir estos 10 litros con 3 máquinas y 3 personas,
O podría decir, bueno, una máquina y 10 personas. Entonces, bueno, en la máquina sí va a haber 2 personas exprimiendo naranjas y las otras personas los van a exprimir con la mano. No lo van a exprimir con un exprimidor. Pero entonces yo o bien puedo tener 3 máquinas y 3 personas, o bien puedo tener una máquina y 10 personas. Ambas combinaciones me permiten generar los 10 litros que quiero. Como yo sé que tengo que hacer un cambio en la combinación de estos productos, de estos factores, perdón, para producir la misma cantidad, entonces me interesa entender, pues, qué tanto tengo que variar el capital o el trabajo para llegar a las mismas metas de producción. Cuando estoy en esa situación, estoy evaluando la tasa marginal de sustitución técnica. Es decir, esta relación entre capital y trabajo que me permite producir a un mismo nivel de producto. Y esa es la diferencia. En una yo puedo aumentar el producto cambiando un factor y en la otra el producto se mantiene igual y puedo ver qué combinaciones de factores sirven para eso. Así es. Ok. Gracias. Con mucho gusto. Más dudas, más preguntas. ¿Qué otra cosa tenemos para comentar, para ver? Solo algunos ejemplos también podría ser de cuando la demanda es elástica y los precios no, y digamos esa variación. ¿Sí me entiende? Cuando, por decir, los precios son inelásticos, pero la demanda no. O cuando y así viceversa. ¿Cómo puede cambiar en ese aspecto? Bueno, mira, es que el concepto de elasticidad siempre se maneja como una proporción, que es la que teníamos acá, ¿no? Ok, El sí. el concepto de elasticidad es es una relación de cambios, ¿no? Entre el porcentaje de cambio de la demanda y el porcentaje de cambio de sus precios. Entonces, realmente, no sé, estaría raro decir que yo solamente tengo una elasticidad en las cantidades y no una elasticidad en los precios, porque realmente lo que yo tendría es una elasticidad que relaciona los porcentajes de cambio con los precios, los porcentajes de precio, o de porcentajes de cambios en las cantidades con los porcentajes de cambios en los precios, para decirlo completo. Entonces, pues siempre que yo estoy viendo la elasticidad, tengo que pensar en que estoy viendo dos procesos, el proceso de cantidad y el proceso de precio, en este caso para la demanda, ¿no? No lo podría ver desde un solo lugar, yo creo, justo porque estoy planteándolo como una relación de cambio. Entonces, como lo estoy viendo como una relación de cambio entre dos procesos, pues no sé. Yo lo plantearía siempre en esa relación, en lo que yo estoy viendo cómo cambia el precio y cómo cambia la cantidad. Y lo que quiero ver es qué porcentaje es mayor, si el porcentaje del cambio en las cantidades o el porcentaje de cambio en los precios. Cuando el porcentaje de cambio en los precios es mayor que el porcentaje de cambio en las cantidades, entonces es inelástico. Cuando es el contrario, es elástica. Y cuando es exactamente igual a 1, es unitaria.
¿Sí quedó más o menos claro? ¿O no fui claro? Porque si no, no importa, lo vemos de nuevo. Es que, bueno, nosotros aquí planteamos la sensibilidad de la demanda, pero mira, por ejemplo, te muestro otras diapositivas de las clases de micro que yo utilizo en presentaciones. Elasticidad. Aquí trabajamos también los temas de elasticidad, ¿no? También puede haber para la oferta, ¿eh? Yo puedo trabajar elasticidad de la demanda y elasticidad de la oferta. Y como vemos, siempre lo planteamos como sensibilidad de un cambio, o relación entre los cambios de los precios y los cambios de las cantidades. Otra forma, es una medida sin unidades, porque es adimensional, de la sensibilidad de la cantidad demandada de un bien respecto al cambio en su precio, cuando todas las demás variables influyen que influyen en los planes de compras son constantes, ¿no? Ese es de lo que hablamos del ceteris paribus. Bueno, el ceteris paribus o el ceteris paribus, son las tres, pero como la original es ceteris. Entonces, bueno, ahí está. Y así se calcula, este también está en español, capaz eso ayuda. El cambio porcentual en la cantidad demandada sobre el cambio porcentual en el precio y en valor absoluto. ¿Se acuerdan de la función valor absoluto? Sí, sí. Bueno, ahí está, en valor absoluto. Pero en general siempre es una relación de cambios, ¿eh? Esa es la definición. Es una relación de cambios. Y aquí es donde vemos lo de si es inelástica cuando el cambio porcentual de la cantidad demandada es menor que el cambio porcentual en el precio, unitaria cuando los cambios son iguales y elástica cuando el cambio en la cantidad demandada excede al cambio porcentual en el precio, que es lo mismo que hemos estado viendo, ¿no? Esto de la elasticidad es principalmente cuando un producto aumenta de precio, ¿qué tanto repercute en la cantidad de demanda? Bueno, si viene siendo, por ejemplo, los productos no sé, de Navidad, por ejemplo, si suben mucho de precio, realmente puede ser puede ser unitario porque no hay mucho, no hay cambios en la demanda del producto, aún aunque suba, a diferencia bueno, más bien es cómo el precio repercute en la demanda de un producto, ¿no? Bueno, si hay mucho cambio en la demanda por el aumento de un precio, pues sí está viendo, la demanda es elástica. Bueno, pues si hay cambios es elástica porque está repercutiendo en el cambio. Bueno, así lo entiendo. Cuando no hay ningún cambio, cuando no se genera nada, cuando no hay ningún cambio porque suba el producto, que suba o que no suba, de todos modos no hay elasticidad. Y bueno, sí es más o menos así, ¿no? Bueno, así lo entiendo, pero... Sí, sí va por ahí, sí va por ahí. El asunto es considerar, porque puede haber otros cambios en la demanda, ¿eh? O sea, hay cambios en la cantidad demandada y hay cambios en la demanda. Un cambio en la cantidad demandada se da dentro de una misma curva de demanda, es decir, donde no hay ningún otro cambio fuera. Un cambio en la demanda significa que ha habido una reconfiguración del mercado. Entonces, por ejemplo, los cambios del cubrebocas son un cambio en la demanda. Gabriela está mirando los muñequitos aquí, digo. Hola, por ahí se ve el micrófono. De Blanca. Ya va a ser. Entonces, un cambio en la demanda fue lo que pasó con los cubrebocas, porque cambió toda la situación. O sea, antes había gente que en su vida compraba cubrebocas y ahora pues todo el mundo tiene que comprar cubrebocas.
Y eso ya no significa un cambio en la cantidad demandada, significa un cambio en la demanda. Un cambio en la cantidad demandada, pues, se da cuando, pues bueno, aparecen ciertas ofertas y así, donde realmente no hay nada externo que te esté llevando a comprar más o a comprar menos, sino que, bueno, hay como una suerte de oportunidad y entonces tú, bajo los mismos parámetros que hubieses decidido anteriormente, ahora decides consumir más. O consumir menos, dependiendo. Entonces, la elasticidad se ve cuando no hay cambios en la demanda, sino en las cantidades demandadas, que es distinto. Es como la única cosa que sumaría de complemento, Agustín. Del resto sí, está encaminado. Gracias. Con gusto. Más dudas, comentarios. Sigamos en esto, que está bueno. ¿Qué otras dudas tienen? Profesor, yo tengo una duda. Cuando vimos lo de la eficiencia de Pareto, en una parte decía que la asignación de recursos no se puede no puede mejorar la situación de un individuo sin desmejorar la situación de algún otro. Ajá. ¿Esto a qué se refiere? O sea, con exactitud, por ejemplo, ahora sí que en un ejemplo, vaya. Bueno, lo que quiere decir es que una vez que nosotros llegamos a los máximos niveles de eficiencia del mercado, ya todo el mundo tiene lo que debe tener, lo que merece tener y lo que es bueno socialmente que tenga. Porque si yo voy y reconfiguro eso que ya las personas tienen, entonces va a significar que alguien, supongamos que yo voy y reparto todos los cubrebocas que son necesarios, ¿no? Y entonces, pues bueno, ya todo el mundo tiene los cubrebocas que necesita para su función, su trabajo, etc. Y ya el mercado los repartió todos eficientemente. ¿Qué pasa si yo quiero en algún momento quitarle o darle un cubreboca a una persona que está todo el día en su casa? Y que antes yo pensé que no iba a necesitar ningún cubrebocas y digo, no, bueno, al menos va a necesitar uno. Significa que la única manera que yo tengo de darle ese cubrebocas a esta persona es ir a un hospital COVID y quitárselo a un médico, a una médica que esté atendiendo a alguien de COVID para dársela a esta persona. Entonces yo desmejoro a la médica o al médico y mejoro la condición de esta persona que yo pensé que no le tenía que dar cubrebocas, así que estaba feliz. Entonces, claro, como eso se ve una cosa así bien escandalosa, y por eso yo busqué un ejemplo bien escandaloso, te dicen, no, mira, una vez que el mercado ya terminó de asignar y le dio a cada quien lo que tiene, eso significa que es bueno. Significa que ya cada quien tiene efectivamente lo que quiere, lo que necesita. Por tanto, no le muevas más porque si lo mueves, lo que vas a hacer es generar un desbalance, quitándole algo a alguien que realmente puede estar en una condición de necesidad incluso mayor, como esta persona que está todo el día en su casa y la médica que está atendiendo gente COVID. Entonces, no te preocupes, tú no tienes ni siquiera que saber quién tiene que tener cubrebocas y quién no. Deja que el mercado actúe y cuando el mercado actúa, pues ya con eso, tú te puedes quedar tranquila, de que, bueno, pues ya se dio, ¿no? Ya todo está. Ellos creen eso porque se basan en cosas como esto. Se basan en cosas, no. Se basan en cosas como esto.
en las que cuando el mercado está en equilibrio se ha dado el máximo del excedente del consumidor y el máximo del excedente del productor. Y si eso es así, pues todo el mundo ya está ganando todo lo que necesita y ya se han distribuido los recursos alrededor de todo lo que la gente necesita. Y en ese caso, pues esta visión de Pareto que estamos analizando acá, pues cobra sentido. ¿Más o menos? Sí, pues está mucho más claro, ¿no? O sea, como lo dice intrínsecamente la segunda oración, ¿no? La de que no se puede mejorar la situación de un individuo sin desmejorar la situación de algún otro, ¿no? Ujú. No es posible obtener algo sin dar algo a cambio, se podría llamar así también, ¿no? Exacto. Y sin afectar a alguien negativamente. Respecto a un tercero. Muy buena la pregunta, ¿no? Más preguntas. Más dudas. Más preguntas, más dudas, comentarios. ¿Qué tienen por ahí para compartir? Más preguntas, dudas, comentarios. Profe, no sé si pudiéramos ver rápido otra vez la función de Cobb-Douglas. Ujú. Claro que sí. Wow. La COVID. Ahí anda. ¿Te gusta? Está padre, ¿no? No sé. Es que no le entiendo. No, está padrísima. Mira, es una función exponencial. Y entonces lo que hace es que relaciona tres cosas. La K se refiere a capital. La L a trabajo. Y ya nosotros habíamos visto cuando estamos acá que en todas las curvas, las isocuantas, cuando quiero evaluar la producción, etcétera, yo siempre relaciono el capital con el trabajo. Y entonces la Cobb-Douglas lo que hace es que pues te muestra esto, tanto capital y trabajo. Esta es la base. Luego, para lograr esta configuración, yo realmente lo puedo expresar a través de estos coeficientes, que son los que me ayudan a entender qué tanto voy a escalar el trabajo y el capital de tal manera que genere una cierta cantidad de producto. Y entonces ahí aparecen los coeficientes alfa y beta. De hecho, esos coeficientes son bien importantes, porque si yo evalúo estos coeficientes, puedo ver si estoy en rendimientos de escala constante, crecientes o decrecientes, como estábamos hablando hace unos minutos. Entonces, en función de estos dos coeficientes, yo puedo hacer un análisis para entender qué tipo de rendimiento es en el que estoy trabajando. Adiós. Además de esto, tiene una letra que es A. A es un factor de productividad. Es una suerte de constante
que, bueno, constante o variable, dependiendo cómo la hagamos. Nosotros a veces lo tratamos como variable, pero es un componente de la función que va a hablar sobre la efectividad, la productividad, a veces también el progreso tecnológico, que está vinculado a estas formas de producción. Entonces la A es muy, muy importante. De hecho, también esto se puede utilizar también en macroeconomía. Y hay un señor que se llama Solow, Robert Solow, y él analizó estas relaciones entre capital, trabajo y producto en las naciones. Y se dio cuenta, logró aislar la A, y se dio cuenta que la A representa un montón de las cosas que uno estaría esperando. Entonces se llamó productividad total de los factores, la A. Y pues desde ahí se venía trabajando. Entonces, la Q finalmente es la cantidad. Por tanto, la Cobb-Douglas lo que te dice es, esta cantidad que estás produciendo depende de un cierto factor de productividad, del capital que tú estés trabajando, y bueno, y el exponente, de la cantidad de trabajo que estés metiendo, la cantidad de personas y su exponente. Y entonces así queda. Normalmente cuando uno trabaja con la Cobb-Douglas, lo que hace es que toma el logaritmo para que las cosas se separen. Entonces tomas el logaritmo sobre las variables y ya las puedes correr como una regresión lineal. ¿Un poquito más claro? Sí, profesor, gracias. Con mucho gusto. ¿Más dudas y más preguntas? Aquí estoy, les espero con mucho gusto. La idea es que podamos aclarar la mayor cantidad de dudas. De verdad que yo creo que eso vale tanto la pena. Entonces, bueno, ustedes cuéntenme qué ven. ¿No? Bueno. ¿Les parece si voy yo y les pregunto en función de lo que habíamos hablado? Pues se puede hacer 3, ¿no? Vamos con Antonio Cruces. ¿Cómo estás, Antonio? Hola, de nuevo. ¿Todo bien? Todo bien. Ok. A ver, Antonio, de la pregunta de ayer, ¿no? ¿Qué es el Homo economicus? ¿Cómo lo definirías tú? Es un ser racional que Ujú. participa en los mercados de forma como anónima. De forma anónima, dijiste. Sí, A ver, elabóralo completo. Bueno, ¿sí estamos ahí? sí, sí. Perdón, es Sí. que como estamos en Zoom, cuando hay silencio. Pero elabóralo, Antonio. ¿Cómo lo ves? ¿Qué es el hombro económico? Una respuesta que podría ser para ti la más parecida al examen. Es un agente que tiene un rol de consumidor y o productor dentro de los mercados. ¿Ok? ¿Qué más? Es racional y se guía por... No, pues creo que está allí ahorita, así de... A bote pronto. No, Antonio, usa la tuya. Está bien, ¿no? Pero, por ejemplo, si esa fuese tu respuesta en el examen,
yo la evaluaría muy bajito, ¿no? Porque si bien lo que dijiste es correcto, me parece insuficiente, ¿no? En tanto, el Homo economicus es sí, efectivamente es un agente y por tanto representa uno de los elementos principales para el modelo neoclásico. Es un agente efectivamente racional que, bueno, está basado en una serie de supuestos también psicológicos, ¿no? Como la no satisfacción, el egoísmo, ¿no? La convexidad de sus preferencias. Y podría explicar incluso qué significan esas cosas. Y podría hablar de cómo el Homo economicus funciona con una racionalidad perfecta que se supone le permite tomar decisiones que son las más eficientes, ¿no? Profesor, yo tengo una duda. Por ejemplo, Sí. en esa definición no se podría agregar que también es moldeado, o sea, por el mercado, porque si se supone que el mercado te dice, bueno, estas son tus necesidades y las voy a atender, no sería tan, o sea, ¿cómo se dice? ¿Cómo dije? ¿El O Homo sea, economicus? sería para explicar cómo es que está moldeado el mercado. No sé. No, es que yo no estaría de acuerdo, o sea, se pueden colocar dentro de la definición, se pueden incluir más elementos de los que dije, eso sí, ¿no? Yo no los dije completo, ¿ve? En eso sí estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es, desde el planteamiento del Homo economicus, pensar que el mercado lo moldea, sino que más bien el Homo economicus participa en el mercado y es quien le constituye. Entonces, se supone que, de hecho, dentro de toda esta racionalidad, difícilmente podría estar un agente así de estructurado, de estructurada, influenciada por lo que sucede de forma externa, porque como tiene racionalidad completa, todo sabe, todo puede procesar, entonces casi que ni necesita ni requiere nada de afuera. Al contrario, o sea, para saber qué decidir. Afuera va a ver lo que hay y decide sobre lo que hay de la manera más racional posible. Pero podríamos sumar estas cosas a la definición, ¿no? Eso sí. Brian. Yo tengo una definición, no sé, igual se puede ser cierta. La A ver. tengo como, se define como un ser racional. Este actúa en consecuencia de los estímulos económicos, siendo capaz de responder adecuadamente a la información que conoce sobre el mercado. Ah, esa está bastante buena. ¿La podrías complementar con algo más? Brian. Sí, ¿no? No. Siendo puntual, no. Siendo puntual fue lo que más se me ocurrió ahorita, digamos, No, no está dentro de... mal, no está mal. Pero, por ejemplo, como vas a tener 250 palabras para poder responder, podrías incluir, por ejemplo, que sabes que está basado en supuestos racionales, ¿no? Ok, Es de una racionalidad perfecta e incluir las características de ese Homo economicus, que es importante. Entonces podrías poner eso, ¿no? Lo de la no satisfacción, el egoísmo, etc. ok, sí, entendido. Entonces, pero sí, me gusta, Brian. Gracias. Muy bien. Ok, siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué justifica la existencia de un monopolio natural? Y esa se la vamos a asignar a... Andrea. ¿Cómo estás, Andrea? Andrea Itzanay. Itzayana, perdón. Andrea, ¿estás ahí? Manifiéstate, Andrea. ¿No? No tuvimos suerte, pero con Carla no la vamos a errar. Carla Estefanía Caballero Gómez. ¿Cómo estás, Carla? Carla. No, tampoco.
tampoco. Ok. Frank López. Sí. Hola, Frank. ¿Cómo estás? Hola, profe. Bien, bien, ¿y usted? Todo bien. Todo chévere. Somos en Venezuela. Cuéntame. ¿Qué justifica la existencia de monopolios naturales? Mm, ¿Cómo decirlo? O sea, que competitivamente es la más adecuada, ¿no? O tiene como mayor capacidad competitiva. Esto mismo que lo que estaba comentando, que bueno, siendo un monopolio puede manejar su precio, sus precios siempre y cuando estén arriba del costo variable. Ujú. Y así, no sé, impedir que otras empresas empiecen o entren al mercado, ¿no? Entonces, pues eso sería como lo que yo podría comentar sobre esa justificación. Bueno, ahí, Frank, yo creo que hay como cosas distintas para comentar. Porque, por ejemplo, una de las principales cosas que justifica la existencia de un monopolio natural es los costos de entrada, ¿no? Por ejemplo, los tamaños que tenemos de inversiones en costos fijos. Entonces, normalmente los monopolios naturales se utilizan para procesos o para atender necesidades que implican un enorme nivel de infraestructura. Enorme. Y que entonces, desde esos niveles tan altos de infraestructura, no vale la pena construir dos, porque sería tan caro, ¿no? Es como decirlo del CERN, ¿no? Lo del sitio este donde están buscando el bosón de Higgs y todo esto. Que bueno, o sea, hay uno en el mundo, porque ustedes imagínense lo que significaría ir a construir otro de esos, ¿no? Hay otros colisionadores más pequeños, menos, está bien, pero del CERN solamente hay uno, que es este. Bueno, ese, que está allá en Austria, me parece. Entonces, eso, de alguna forma, pues, se convierte en un monopolio, en tanto es el único lugar donde se puede proveer ese tipo de análisis. Y está justificado por los costos y por la dificultad técnica, ¿no? De producir. Entonces, bueno, yo diría por ahí. Pero muchas gracias, Frank. Muy valiente. Ok. Una pregunta más. Sobre las curvas de largo plazo. Las curvas de costos de largo plazo, ¿por qué son la envolvente de las curvas de costos de corto plazo? ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Esta la vamos a avanzar para Anel García. Anel. ¿Dónde es por ahí, Anel? No. Ok, entonces una persona más. Alejandra López. Ah, ok. Estás en el trabajo, Ale, no te preocupes. No, no te preocupes, todo bien. Vamos entonces con Abigail. Abigail Montes. Hola, profesor. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Con mucho gusto. ¿Por qué las curvas de costos de largo plazo son la envolvente de las curvas de costos de corto plazo? ¿Por qué? Yo recuerdo que había dicho, bueno, eso igual apenas lo estaba repasando hace Ok. rato, pero me acuerdo que había dicho que las curvas de corto plazo son, digamos que unidas, digamos que son muchas
nos dan la curva de largo plazo. Algo así me acuerdo que había comentado. No sé si estoy muy Efectivamente. Sí, no, está bien. Hay que complementarlo, ¿no? Porque Ah. eso siendo cierto, yo voy a buscar siempre en el largo plazo, pues tomar las mejores decisiones. Y como soy un ente maximizador, pues voy a buscar los menores costos, ¿no? Que es lo que quiero tener. Entonces, con estas curvas de corto plazo, yo puedo encontrar cuáles son los puntos más bajos que voy a tener en cada curva de corto plazo y de ahí hacer la línea que une todos los puntos bajos de esas curvas. Y esa línea que va uniendo todos los puntos bajos de esa curva se convierte en mi curva de largo plazo. La construyo así. Ok, profesor. Y entonces, Gracias. si esta pregunta estuviera en el examen, ustedes las podrían responder, incluso haciendo la muestra gráfica de cómo ustedes ven que se da esta posición envolvente de la curva de largo plazo frente a la curva de corto plazo. Lo podrían tener ahí. ¿Cómo ven? Profesor, ahora que mencionas eso, ¿no podría poner la gráfica donde se ve eso para tener una mejor idea? Claro, Por favor. con mucho gusto. Hasta aquí mismo. Aquí. Aquí está completa. Aquí. Aquí nosotros lo hicimos solamente para 3 curvas, pero hay infinitas curvas, ¿eh? Solo lo hicimos para 3. Y entonces aquí lo que vemos es, se fijan que están unas azules claros y unas azules más oscuritos, ¿no? Entonces lo que hace es, cada azul, realmente esta es una curva, esta es otra curva y esta es otra curva. Y entonces, pero cada una de ellas son de corto plazo, porque en una curva está fija la cantidad de capital a 5, en la segunda 10 y en la tercera 15. Pero siempre voy por debajo. Entonces, en ese movimiento, pues yo lo que voy a buscar es el punto mínimo, ¿no? De cada una de esas curvas, para generar la de largo plazo. Tanto que la curva de largo plazo, pues, como ven acá, aquí también se ve en esta línea clarita, ¿no? Termina siendo la que envuelve, la que recoge, envuelve tal cual envuelve. A ver, tengo el video prendido. Envuelve tal cual envuelve, ¿no? Así como, esto ya se parece a lo del IMSS, ¿no? Ya que estudio temas de salud. Envuelve tal cual envuelve, ¿no? Envuelve tal cual que recoge, que contiene todo lo que hay. Entonces, la curva de largo plazo contiene todas las que adentro, todas las de corto plazo, todas. Pero considera sus puntos mínimos, ¿no? Que son sus puntos donde es más conveniente producir. Y lo pueden hacer porque como tienen la libertad de escoger entre capital, distintas combinaciones de capital y distintas combinaciones de trabajo, entonces pueden decidir libremente dónde pueden estar, ¿no? En el largo plazo se puede hacer eso. Pero para construirla se toma el envolvente. A ver, Agustín. Sería más, bueno, sería como la suma de todos los cambios que se van haciendo. Bueno, pero decía que no había un límite entre corto y largo plazo. Decía que el largo plazo era la capacidad de un cambio total bueno, de un cambio general total. Entonces, cada corto plazo va haciendo la suma una vez que ya hasta que llega a cambiar, que ya hace todo el proceso de producción o no sé, algo así, bueno, y da como resultado. Una vez que se hacen todos esos cambios, se llega a lo que es la curva de largo plazo. Entonces, no sé, o me confundí. No, o sea, está bien. Yo lo único que no utilizaría es la palabra suma, porque suma es adición, ¿no? Es decir, poniendo una cosa sobre otra, sobre otra. Entonces yo no utilizaría la palabra suma, lo que utilizaría es como la palabra colección, ¿no? Como que colecta, las tiene todas y evalúa cuál.
las recoge, eso las envuelve. No las suma necesariamente, pero entiendo que usaste suma en este sentido, ¿no? Buscando expresar esta colección. Sí, sí. Entonces, bueno, exacto, desde ahí sí. Una cosa bonita que podrían ustedes hacer si esta pregunta aparece en el examen es la gráfica, una gráfica similar a esta, reproducirla para marcar exactamente que ustedes entienden y que están bien familiarizados con el proceso de construcción de la curva de costos de largo plazo. Entonces es una cosa complementaria que podrían hacer, aunque no se pidan. Las preguntas en el examen no son preguntas donde les vamos a pedir exactamente que es un planteamiento abierto y ustedes lo tienen que argumentar, así como hemos ido hablando. Si pongo la gráfica es mejor o es peor, bueno, pues sí, diría que es mejor, pero si yo voy a poner la gráfica y no la voy a lograr explicar bien, entonces casi que mejor ni la pongo, o aunque la ponga, no significa que está bien expresada la respuesta. Entonces, de nuevo, ¿cómo voy a construir mi argumentación? Pues bueno, dependiendo de cuáles son todos los elementos que yo tengo a mano y de esos elementos, pues tomar decisiones sobre qué quiero incluir dentro de mi respuesta. Pero no es una cosa de, bueno, me preguntaron esto y yo respondo esto tal cual. Así como de una forma limitada, más mecánica, sino que más bien lo ideal sería que en ese espacio pequeño sí lograran una definición buena y crítica articulada, ¿no? Con todas las cosas que ustedes consideren importantes alrededor. Y eso es lo que se va a evaluar. ¿Alguna duda adicional? ¿Algún comentario más? Profesor, entonces en esa gráfica, Ujú. la más clarita, entonces esa es la de largo plazo. Es la de largo plazo. Es la que, como dice usted, envuelve a las de corto plazo. Exacto, Porque lo está voy a por marcar abajo. ahorita en rojo, ¿no? Ah, ok. Sí, muchas gracias. Esta. Esa es. Es la que está ahorita en rojo. A ver si lo puedo poner. Ah, de rojo. Por eso es que se dice que es la envolvente, ¿viste? Que está como conteniendo todas las demás. Las demás son como una suerte de huevitos que está encima de este grano. Sí, muchas gracias. Ya me quedó más claro. Sí, con gusto. Y entonces, bueno, la idea es, del estilo de lo que estamos enseñando en estas preguntas, es que sería pertinente tener respuestas en el examen. Y como ven, no me gusta pensar en que algo esté necesariamente bien o mal. Claro que hay cosas que están mal, eso, y cosas que están bien. Pero una buena respuesta es la respuesta que articule mejor la mayoría de conceptos necesarios para lo que se está preguntando, ¿no? Como el caso de Homo económicos, donde no es solamente la definición, sino también hablar de sus supuestos, en fin. Y por eso es que también si llegase a presentarse la lamentable situación de copia o plagio, es tan fácil de darse cuenta, porque cuando se piden preguntas que son estructuradas y que necesitan de argumento, lógico, en fin, pues tienden a responder muy bien a las capacidades personales. Entonces, que hayan dos preguntas que sean muy similares entre sus respuestas, y quiero decir, pues bueno, o sea, ya es un indicio muy claro, ¿no? Y está bastante chévere esto de permitirse, pues, pensar con libertad, de expresarlo todo, ordenarlos, o sea, también casi que disfruten su examen, ¿eh? Eso es importante. Que puedan, también sentirse cómodas y cómodos con todo. Eso es muy importante.
¿Más dudas, más preguntas? ¿Alguna más? Con mucho gusto, la contestamos. Bueno, si no hay más preguntas, ahí está. Si no hay más preguntas, pues no me queda más que agradecerles la paciencia. Sepan que ya voy a subir la clase a YouTube para que quede disponible. Desearles mucho éxito en todo el proceso. Me pongo a disposición también para colaborar en lo que me sea posible. Y bueno, espero que todo vaya bien, ¿no? Y que les haya servido también para darse cuenta, no solamente del contenido, de lo que hay que hacer, sino también para que se puedan dar cuenta de si esta maestría efectivamente les gusta, es para ustedes, es algo que está chévere. Sí entren a la maestría con mucha convicción de que esto les gusta, porque les cuento que la cantidad de trabajo es total. A mí me encanta, ¿no? Uno se divierte, pero no es que está en góndola, la verdad no. Es una maestría bien demandante, pero muy padre. Y entonces, yo creo que en ese sentido vale mucho la pena. Mucho la pena. La gente que ha hecho la maestría lo reconoce también, es lo que yo he visto a lo largo de estos 8 años que he participado. Pero me doy cuenta también de que la carga no es para nada menor, ¿eh? Sí necesita dedicación exclusiva y bastante dedicación. Entonces, bueno, eso también les quería comentar. Pero bueno, me planteo la orden. De nuevo, espero que sea el mejor proceso para ustedes. Muchísimo éxito. Y nada, ahí estamos. Muchas gracias también por la paciencia. Ustedes me ayudaron en algunos momentos complicados. Se los agradezco. Muchas gracias. A usted, profesor, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Con mucho Gracias, gusto. profesor. Ahí estamos, ¿eh? Muchísimas gracias por todo, profe. Con gusto. Que estén muy bien. Cuídense mucho Igualmente, cuídese mucho. y Gracias. éxito. Denle Gracias. duro. Un abrazo. Chao, chao.